Alpujarra Experience. Un turismo en la Alpujarra particularmente diferente. Experiencias en la Alpujarra que generan impacto en la economía local. Turismo, gastronomía, ocio y artesanía. Un embajador de la Alpujarra es un sentimiento. Es un sentimiento de orgullo y amor hacia nuestra comarca, hacia nuestras raíces, hacia nuestros valores, hacia nuestras tradiciones. Es una emoción difícil de explicar en una sola palabra. Un embajador alpujarreño siente pasión por su pueblo, por su comarca, por el buen hacer de su trabajo, por el legado en valores inculcado en la familia y por el estilo de vida alpujarreño. Hay muchos tipos de embajadores, pero si hay algo que todos tienen en común es el brillo de la mirada cuando hablan de la Alpujarra y cómo sienten esta tierra. Historias que merecen ser contadas y transmitidas para que cuando vengas a la Alpujarra y disfrutes de nuestra maravillosa cultura gastronómica, del turismo en la naturaleza, de alojarte en lugares con un encanto especial, puedas verlo con la mirada de esos maestros jamoneros, de bodegueros, de familias de hosteleros, artesanos y de las nuevas generaciones de empresarios y emprendedores alpujarreños que se quieren esforzar en mejorar para que tu experiencia en nuestra comarca sea inolvidable. Embajadores de la Alpujarra. Nos vamos a Valor, en el corazón de la Alpujarra granadina. Este pueblo se ubica a pocos kilómetros de Ugíjar. Pasear por Valor es conectar con la naturaleza, es recordar nuestro pasado a través de sus callejuelas empinadas que se adaptan al terreno montañoso, es apreciar la arquitectura alpujarreña de Casas Blancas, con sus terrados de launa y sus típicas chimeneas. También podrás conocer nuestras tradiciones a través de las fiestas de moros y cristianos y sumarte a la historia de la Alpujarra a través de su personaje más ilustre, Aben Humeya, rey de la Alpujarra de nombre cristiano Fernando de Córdoba y Valor, que fue la cabeza visible del levantamiento contra Felipe II y que nació en esta localidad. Además, podrás sentir y disfrutar de hacer un turismo sostenible y todo ello lo queremos compartir contigo de la mano de Manuel Fernández, embajador de la Alpujarra y gerente de Balcón de Valor. Bienvenido, Manuel. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues un placer tenerte y además que nos acerques a la historia de esa tradición familiar que tenéis en Balcón de Valor y que nos acerque también a la arquitectura alpujarreña y a la historia. Manuel, me encantaría comenzar para ubicar a nuestra audiencia. Eres arquitecto técnico y actual gerente del negocio familiar que iniciaron tus padres, grandes emprendedores que empezaron hace más de 50 años en el mundo de la hostelería. Supieron captar a inicio de los años 90 la demanda del alojamiento vacacional, casi inexistente en aquella época en esta parte de la Alpujarra, y promovieron la construcción de Balcón de Valor. Me encantaría que nos contaras tu historia, la historia de tu familia, lo que hay detrás de Balcón de Valor, Manuel. Pues bueno, la historia de Balcón de Valor es la historia, como tú bien dices, de una familia, de mi familia, de mis padres Manolo y Rosario. Mi padre desgraciadamente ya no está con nosotros, mi madre, pues aunque está jubilada, sigue siendo una grandísima ayuda y un referente y una fuente de sabiduría, y de mis hermanos Yolanda y Quique. Y como decías, pues nos dedicamos a la hostelería desde hace más de 50 años, desde que allá por finales de los años 60 del siglo pasado, mi padre abrió el primer barecillo, un pequeño bar, que bueno, años después se convirtió en un restaurante y hostal, ya en una nueva edificación, y efectivamente a principios de los 90 pues detectaron esa falta de alojamiento para estancia vacacional que había al menos en esta parte de la comarca, y ellos, que siempre fueron muy emprendedores, como se dice en el argot popular, muy echados para adelante, pues pensaron en una finca familiar, herencia de mi abuelo, que había en la parte alta del barrio, un sitio estupendo con unas vistas maravillosas, para comenzar la construcción del Balcón de Valor. Y así fue como se gestó esto. Manuel, vienes de familia de emprendedores. Bueno, a mí me encantaría adentrarnos un poquito más. ¿Cómo recuerdas esos comienzos, Manuel?
Pues fíjate, la primera cosa que me viene a la mente, en aquella época yo estudiaba en Granada, estaba en la universidad, y lo primero que recuerdo era como no puede ser de otro modo, era la construcción. Cuando yo venía los fines de semana y venía a visitar la obra, venía a ver cómo iba aquello, bueno, recuerdo aquel verano, incluso trabajando en la propia obra, y también cómo modificamos el proyecto inicial para adaptarlo a lo que es hoy en día. Es decir, para que pareciese un pequeño pueblecito de la comarca, para adaptar las casas al del nivel del terreno. Y también recuerdo con mucho cariño la ilusión que veía en mis padres con ese nuevo reto y cómo toda la familia estábamos volcados y trabajando como una piña para sacar aquello adelante. También recuerdo las dificultades iniciales para encontrar clientes. Ten en cuenta que en aquella época no existía internet. Recuerdo las primeras apariciones en guías en papel, que era lo que había en la época. Más adelante, unos años después, pues ya los primeros portales de internet, nuestra primera página web. En definitiva, fue un comienzo difícil, como suelen ser todos los comienzos, pero superado gracias a que teníamos el respaldo del restaurante y del hostal, que entonces era el negocio principal de la familia. Y bueno, todo esto pasó hace ya 30 años, porque este verano pasado hizo 30 años que abrimos el establecimiento, nada más y nada menos. Maravilloso, Manuel, que sigáis continuando ese legado familiar. Manuel, Balcón de Valor son unos alojamientos que tienen un encanto especial. Como comenta, la parte de la arquitectura alpujarreña queda muy evidente nada más llegar a ese complejo turístico. Como eres arquitecto técnico, no puedo evitar preguntarte, para que compartas también con nuestra audiencia, ¿cuáles son esos elementos tradicionales que un visitante va a encontrar nada más llegar a la Alpujarra? Vamos a ponerle nombre, Manuel. Bueno, pues la arquitectura de la Alpujarra efectivamente está reflejada en el Balcón de Valor, como no podía ser de otro modo. Es una arquitectura, como dices, única en el mundo, aunque tiene ciertas similitudes con la arquitectura bereber que podemos encontrar en la zona del Alto Atlas. De ahí que la teoría más extendida sea que el origen viene de la época musulmana. Aunque hay algún estudio más reciente que apunta que igual es de origen incluso anterior, pero bueno, eso no lo podemos saber. Y en el Balcón de Valor, efectivamente, quisimos reproducir elementos característicos de la arquitectura tradicional de la Alpujarra, esos terrados, esos tinaos, esas placitas, esas casas adaptadas a los desniveles y a la pendiente del terreno. Y bueno, me preguntas por elementos tradicionales. La arquitectura alpujarreña tiene tantas variantes como variopintas y extensas en la comarca, ¿vale? Pero sí es verdad que hay elementos comunes y únicos de esta arquitectura. A mí me gusta destacar los terrados, ¿vale? Eso es algo que además llama mucho la atención a nuestros visitantes. Los terrados de la Alpujarra, que están terminados por una capa de tierra, que aquí denominamos launa, que no es otra cosa que una arcilla magnésica de estructura pizarrosa. De hecho, si ves zonas de launa, en algunas partes puedes ver que todavía no se ha descompuesto la pizarra totalmente y se ven esas lajillas de pizarra, y que es súper abundante en la comarca. De ahí que se utilizase como material de cubrición. Material de kilómetro cero, ahora que tanto se lleva eso. De hecho, como curiosidad te diré que la finca del Balcón de Valor es en su totalidad de launa, y que la luna que hay en los terrados fue la misma que se extrajo de hacer la cimentación de las casas. O sea, más kilómetro cero, más sostenible no puede ser. Y bueno, la launa tiene la propiedad, obviamente, de que es impermeable, por eso es el que se extienda sobre los terrados. Bajo la launa, el elemento que sustenta el terrado, evidentemente, es el forjado que hay debajo, que está formado pues por vigas depende de la zona de la comarca, porque en la parte media donde nosotros nos encontramos y en la parte baja se utilizan unas vigas de madera sobre las que se coloca un cañizo acordalado. Sobre este cañizo una capa de malhecho, que es una mezcla de tierra con restos vegetales, retama, adelfa,
que además se utilizaban las adelfas porque tienen cierta propiedad fungicida, siempre se ha dicho, y después se echaba la launa dando la pendiente adecuada para poder evacuar el agua. Pero en cambio en la parte alta se utilizan las mismas vigas, aunque normalmente de otra especie vegetal. Allí suelen ser más de castaño, por ejemplo, que aquí en esta parte. Y sobre esas vigas se colocan unas alfarjías en sentido perpendicular, que son otros listones, digamos, por así llamarlo, más pequeñitos, porque sobre eso se colocan lajas de pizarra en lugar del cañizo. De ahí que haya necesidad de poner esas alfarjías para dejar unos huecos más pequeños y que las lajas de pizarra no se caigan. Más elementos típicos del terrao, pues los subieros para acceder a los terraos, los aleros, que en algunas partes de la comarca también se llaman beriles, que son lajas de pizarra que sobresalen sobre el plano de fachada, y esas piedras que habitualmente vemos sobre los aleros se llaman castigaderas, que no tienen otra función que, aparte de contener la launa, pues hacer de contrapeso para que el viento no se las llevara, ¿no? Más elementos, las chimeneas también tienen diferencia entre la zona alta y la zona baja. En la zona baja y media, que predominan las construcciones de 3 plantas, suelen ser más bajitas. En la zona más alta, que las construcciones suelen ser de 2 alturas, de baja más primera planta, pues suelen ser más esbeltas y más altas, por una cuestión de tiro fundamentalmente, entre otras razones. Bueno, y dejo ya el tema de la arquitectura porque si no Oye, Manuel, me pierdo. un matiz. A mí es que me maravillan los lavaderos. Vamos a decir algo de los lavaderos. Esos lavaderos que se va a encontrar el visitante en los pueblos, qué función tenían. Esos lavaderos eran la red social de aquella época, ¿no? Donde obviamente sí. Cuando no había... Eso no es algo exclusivo de la Alpujarra. Los lavaderos han existido en muchísimas otras zonas, los lavaderos públicos. Pero aquí son especialmente representativos y muy bonitos los de muchos pueblos donde las mujeres, digo las mujeres porque en aquella época eran ellas las que hacían la colada, iban con su ropa a lavarla a ese lavadero público. En el caso del de Valor es muy bonito, porque viene de un nacimiento que hay un poquito más arriba de la Fuente Bajona. Y como digo, pues eran sitios pues de reunión también, de encuentro, a la par que se hacía el lavado de la ropa, ¿no? Muy bien. Manuel, las tradiciones e historia de la Alpujarra siguen siendo o siguen estando muy vivas en Valor. Aquí nació don Fernando de Valor y Córdoba. Vamos a adentrar un poquito en la historia del pueblo de Valor. Nombrado a Benumella, que bueno, se levantó en armas contra Felipe II. ¿Puedes compartir el contexto histórico de tan ilustre vecino? Y vamos también a hilarlo con esas fiestas, ¿no?, que tenéis cada mes de septiembre, que son las fiestas de moros y cristianos. ¿Puedes comentar un poquito de esta parte histórica que es fabulosa? Vale, sí. Antes de hablar del contexto en el cual ocurrió aquello, me gustaría explicar cuál es la relación que tenía la familia de Benumella con Valor, de dónde le viene. Esto viene de la época de los reyes católicos. La familia de Benumella, era época del abuelo de Benumella, de Hernando de Córdoba. Pues los reyes católicos, en agradecimiento por su colaboración para la conquista de Granada, pues le dieron el señorío de lo que entonces se llamaba los Valores. Pues al igual que hoy existen los Guájares o las Gavias, o también se les sigue llamando los Bérchules, porque estaba formado por 3 núcleos de población, ¿vale? Estaba Valor el Alto, Valor Bajo, que es el que ha pervivido y el que existe hoy en día, y el lugar de Viñas también. Entonces, la familia de Benumella añadió el apellido Valor a su nombre, de ahí que sean de Córdoba y Valor, o de Valor y Córdoba, depende de los autores, se dice de un modo o de otro. Vale, y el contexto histórico en el que ocurrió la rebelión fue un contexto de enorme descontento por parte de la población morisca. Ten en cuenta que en los acuerdos que se firmaron en las capitulaciones para entrega de Granada, se acordó que se iban a respetar las tradiciones, la lengua, los rezos, la vestimenta, las fiestas, pero la verdad que eso
nunca se hizo. Nunca se hizo, la cosa fue a peor. Había un descontento general y ya la gota que colmó el vaso fue la ley pragmática de Felipe II, conocida también como ley antimorisca, en la que se les prohibió todo aquello que previamente se había permitido. Y ese fue el motivo del alzamiento. Y para que en la Nochebuena del 1568, perdón, se alzaran en armas y comenzara la rebelión de la Alpujarra, ¿vale? Fernando de Córdoba, que en aquella época era caballero 24 de la ciudad de Granada, una suerte de concejal de la época, pues fue elegido por los suyos para cabezar la rebelión. Fue proclamado en Bezna y posteriormente coronado en Narila, dice la tradición, bajo un olivo, como rey nada menos que de Al-Ándalus. Y allí fue donde se le dio el nombre de Aben Humeya, porque su familia se decía descendiente directa de la dinastía de los Omeyas, ¿vale? Aben Humeya fue asesinado poquito tiempo después por los suyos en Laujar y fue sucedido por su primo Aben Abú de Mecina Bombarón. Vale, 3 años duró la guerra hasta 1571, cuando ya Felipe II envió a su hermanastro, a don Juan de Austria, a intentar poner un poquito de orden allí. Muy interesante. Y cada mes de septiembre, como he comentado, se celebran las fiestas de moros y cristianos en honor al patrón de Valor, que es el Cristo de la Hiedra, que le dicen el patrón de la Alpujarra. ¿Puedes contarnos un poquito el significado de estas fiestas tan relevantes de la comarca? Pues las fiestas tienen el origen justo después de la expulsión de los moriscos, después de la rebelión de la Alpujarra, porque todos los pueblos fueron repoblados con colonos procedentes de otras partes. En el caso de Valor, fueron repoblados con personas provenientes de Ibros, en Jaén. De ahí que Valor y Ibros estén hermanados. En aquella época, bueno, en Valor, por cierto, solo se repobló Valor Bajo, que es el que, como decía anteriormente, ha perdurado. Valor el Alto, que además era el barrio donde se dice que vivía la familia de Aben Humeya, ese desapareció, ¿vale? En aquella época existía miedo a una nueva invasión de los musulmanes. El Imperio Otomano pues tenía mucho poderío. De hecho, ese mismo año fue el año de la famosa batalla de Lepanto, ¿no? Allí se fue don Juan de Austria después a mandar en los galeones de la Liga Santa. Y en los pueblos se crearon una suerte de milicias, se llamaban soldadescas en aquella época, pues para intentar tener a gente preparada si había otra invasión y tal. Y de aquellos encuentros de esas soldadescas, pues tuvieron el origen las fiestas de moros y cristianos, que en el caso de las de Valor, como pasa en otras tantas de la comarca de la Alpujarra, son una obra teatral. Mucha gente cuando se habla de moros y cristianos piensa en los moros y cristianos del Levante, esos grandes desfiles con esos ropajes tan esplendorosos y tal, y aquí son una obra de teatro que se representa en dos actos, por la mañana y por la tarde, cada 15 de septiembre, y en el que por la mañana se produce la invasión mora, ellos ganan la batalla, y por la tarde los cristianos, dicho de una forma muy, muy breve, por la tarde los cristianos reconquistan y se produce la conversión de los moros, ¿vale? La obra se realiza en verso y el texto actual, que es del siglo XIX, de la época del romanticismo, se atribuye a la poetisa granadina Enriqueta Lozano, ¿vale? Que como curiosidad fue pareja de Pedro Antonio de Alarcón, en un periodo muy breve. Se dice por ahí, cito esto porque Pedro Antonio de Alarcón es muy conocido en la comarca también por su famoso libro. Embajadores de la Alpujarra. Qué interesante, Manuel. Yo quería preguntarte también, en este contexto, ¿cómo has visto la evolución del turismo en la Alpujarra en los últimos años, desde que tuviste a tus padres con esos comienzos hasta que actualmente eres el gerente, ¿no? ¿Cómo has visto esta evolución, Manuel? Pues la evolución del turismo ha sido desde
hablo fundamentalmente de la parte que más conozco, ¿vale? De esta parte de Valor y su entorno. Ha pasado de cuando nosotros empezamos a hacer un turismo de fines de semana de gente de localidades relativamente cercanas, que igual simplemente venían a comer. Valor era un pueblo donde tradicionalmente había muchos restaurantes buenos, y entre ellos el nuestro, y la gente venía los fines de semana, posteriormente que venían a pasar el fin de semana, y algún que otro extranjero, ¿vale? A ser un sitio que la gente elige para pasar sus vacaciones, para pasar temporadas más largas. El turista ha evolucionado, ya es una persona amante de la naturaleza, de los animales, que le gustan las actividades en el medio natural, que le gusta el ciclismo, que le gusta el senderismo, que le gusta el astroturismo, que le gusta el enoturismo. O sea, ese es el perfil. Y luego el cliente extranjero también ha aumentado muchísimo, fundamentalmente gracias a Internet, ¿no? Manuel, ¿qué servicios bueno, qué tipo de experiencia nos va a encontrar el viajero cuando llega al Balcón de Valor? Pues mira, cuando llega al Balcón de Valor, la mayoría de la gente lo primero que te dicen es qué sitio tan bonito. Cuando en el parking se bajan del coche, ¿no? Y no han visto nada, simplemente han entrado, han visto un poco el entorno. De verdad que suele ser una expresión que utilizan mucho. Les gusta también mucho que sea como un pequeño pueblecito, con todas las casas juntas, pero con suficiente intimidad para que cada uno haga vida en la suya, que todo está estudiado para que puedan convivir diferentes grupos, que cada uno tenga su espacio. Por supuesto que tengamos la piscina, el parque infantil para los niños, los miradores con las vistas tan estupendas que tenemos. Les suele gustar mucho también el trato cercano, que les sugieras qué hacer, qué visitar, rutas de senderismo, qué actividades pueden hacer. También gusta que seamos un establecimiento pet friendly, porque admitimos mascotas. Y como decía antes, pues nuestros turistas, pues eso les gusta la actividad al aire libre, la naturaleza y demás. El perfil de turista actual que tenéis en el Balcón de Valor, bueno, aparte de familia, también hacéis eventos, ¿verdad? Eventos. Efectivamente, bueno, ¿no? desde hace ya bastante tiempo hacemos eventos. Ten en cuenta que Balcón de Valor, por su distribución con las casitas y tal que hablamos antes, es un sitio ideal para alquilar el complejo completo para encuentros familiares, para encuentros empresariales, para jornadas de convivencia de este tipo team building y demás. Y también es un sitio muy bonito para realizar bodas, ¿vale? Porque es un entorno idílico y además ofrecemos una cosa diferente, que es convivir durante 2 o 3 días los novios con sus familias, con sus amigos, con sus invitados, en definitiva, que entre medias van a realizar una celebración, van a hacer un evento, digamos, más formal, pero el resto es una jornada de convivencia que está gustando muchísimo y que afortunadamente nos está funcionando muy bien. Manuel, quiero hablar contigo también de digitalización y de sostenibilidad. ¿Qué aspecto de digitalización has incorporado en el negocio en los últimos años? Bueno, pues obviamente contamos con página web, como no podía ser de otro modo, con motor de reserva para que el cliente no tenga que irse a otro portal a hacer la reserva, con posibilidad de contactar no solo por correo electrónico, sino por WhatsApp Business. Tenemos presencia en redes sociales. Tenemos implementado un sistema de pre-checking online para la comodidad del cliente, que implementamos en la época de la pandemia y hemos mantenido, nos están funcionando bastante bien. Facilitamos la información turística en soporte digital mediante un link que trasladamos a nuestros huéspedes o mediante un código QR que pueden escanear con su smartphone. Tenemos domotizadas las instalaciones de climatización, las cámaras de vigilancia, los detectores de humo y monóxido de carbono, la iluminación. ¿Qué te digo? O sea, y seguimos en esa línea, todo lo que se nos ocurra para ir mejorando en ese sentido.
En continua línea de mejora, Así fabuloso. es. Manuel, en el tema de la sostenibilidad y con el objetivo de impulsar el turismo sostenible, bueno, forma también parte de vuestra filosofía de empresa. ¿Qué tipo de acciones también has implementado que podamos compartir con la audiencia? Pues a ver, lo primero que se me ocurre, el decálogo de buenas prácticas que facilitamos a nuestras buenas prácticas ambientales, quiero decir, que facilitamos a todos nuestros clientes, donde intentamos concienciarlos sobre el ahorro energético, en la iluminación y en la climatización, sobre el ahorro del agua, el reciclaje de la basura, la no utilización de productos de un solo uso, comportamientos responsables en su salida al campo y demás. También, como antes he apuntado, facilitamos la información sobre el entorno, los comercios, las empresas locales, las actividades en soporte digital, favoreciendo así el no uso del papel. Utilizamos amenities para los baños con envases de papel reciclado y jabones fabricados con aceites vegetales ecosostenibles. El papel higiénico que usamos es procedente de fuentes responsables, con etiqueta FSC. Disponemos de recipientes separados para los distintos tipos de residuos en cada uno de los alojamientos. De ese modo favorecemos también el reciclaje. ¿Qué más? El riego por goteo para nuestros jardines, para el ahorro de agua. Además, recogemos y almacenamos agua de lluvia para utilizarla para ese riego y reutilizamos agua sobrante de la piscina también para el mismo fin. Para el ahorro energético y para la disminución de la contaminación lumínica, pues contamos con sistemas de apagado selectivo de las luminarias exteriores para poder usar solo las que sean necesarias en cada momento. En determinadas zonas de paso tenemos luces exteriores con encendido mediante sensores de presencia. La iluminación decorativa bien es solar o tiene un programador para funcionar solo unas poquitas horas. Y bueno, y luego el tema de la ropa. Lavamos y secamos la ropa nosotros mismos. Evitamos de ese modo el transporte y el consumo energético en el secado, porque la secamos al sol. Y luego también apuntarte que este esfuerzo por la sostenibilidad, que como bien sabes está reconocido en múltiples marcas de calidad, pues nosotros contamos con la marca de calidad Parque Natural de Andalucía y también contamos con la marca de calidad territorial Alpujarra. Manuel, ¿y cómo te gustaría ver la Alpujarra en un futuro? Pues mira, que se apostase más de lo que ya se hace por la recuperación, el mantenimiento y la puesta en valor de nuestras tradiciones y sobre todo por lo que a mí me gusta de la arquitectura tradicional. Y respecto al turismo propiamente dicho, creo importante que sea un turismo, como de hecho ya lo hace en gran medida, a la creación de riqueza en nuestros pueblos, pero que sea sostenible y que pueda convivir con los vecinos de cada uno de nuestros pueblos, sin la masificación que por desgracia ya ocurre en algún punto de la comarca. Y luego también me gustaría una Alpujarra unida, sin distinciones provinciales. Los alpujarreños hablamos de Alpujarra. No nos gusta eso de Alpujarra de Granada, Alpujarra de Almería, Alpujarra Baja, Alpujarra Alta. La Alpujarra es una única entidad. Existe como entidad comarcal mucho antes de que existiesen las divisiones provinciales, que son del siglo XIX. O sea, me gustaría más que fuese una única. Soy consciente de las dificultades por la extensión de la comarca, es cierto, ¿vale? Pero a nivel promocional tampoco me gusta que se promocione una parte por un lado y otra parte por otro. Eso nunca me ha gustado. Manuel, para los que quieran contactar contigo directamente a través de tus canales, por favor comparte con nuestra audiencia dónde pueden contactar, que lo vamos a poner en las notas del podcast. Pues pueden contactar por nosotros a través de nuestro correo electrónico, figura en nuestra página web, info@balcondevalor.com, en nuestros teléfonos de contacto, a través de las redes sociales, pueden contactar por WhatsApp también, y obviamente pueden contactar telefónicamente. Manuel, y para finalizar, bien, no puedo evitar preguntarte sí o sí, vamos a hablar un poquito de gastronomía. Manuel, cuando llegamos a Balcón de Valor, ¿qué es lo que no nos podemos perder a nivel de gastronomía?
desde tu opinión, que después sabemos que hay matices, pero como buen Sí. alpujarreño, ¿qué es eso que dice, mira, venís a Valor y esto no lo podemos perder? Pues a ver, Valor tradicionalmente el plato típico por excelencia son las perdices en escabeche, ¿vale? Son las perdices en escabeche, digamos que es el plato estrella del pueblo. Y también otro producto gastronómico estrella son los dulces. Los dulces tradicionales que se elaboran tanto en la panadería como en el obrador de Miguel el Dulcero, que lo conoce todo el mundo porque va por todas las fiestas de todos los pueblos de la Alpujarra. Y luego, como no, pues infinidad de pucheros, potajes de diferentes tipos que nos perderíamos aquí hablando de cada uno de ellos que pueden probar en nuestros estupendos restaurantes. Pues muchas gracias, Manuel. Un placer tenerte como embajador y esperamos que visitéis esta zona de la Alpujarra Valor y al Balcón de Valor, que estoy segura que os encantará. Gracias, Manuel. Gracias a ti, ha sido un placer. Alpujarra Experience, un turismo en la Alpujarra particularmente diferente.